Gracias por continuar con nosotros en La República Hoy. Un tema que venimos conversando, pero sobre todo que tenemos que tener esa voz autorizada. Una mujer muy querida en República Dominicana tiene la voz con esa pregunta que el público quiere que le respondan. Ella tiene esa magia de poder conversar con los jovencitos, con los más adultos, y obviamente es porque es la voz autorizada en la psiquiatría en este país. Hay que hablar con ella. Bienvenida a la doctora Alexandra Iches. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y nueva vez, yo entiendo que esto no fue una invitación, esto fue como una bienvenida a mi nueva casa. Así mismo, así mismo. Y de verdad sé que va a ser un espacio que va a venir a llenar esa carencia de información certera que nosotros necesitamos los fines de semana. Amén, amén, así es. Doctora, hablaba de esa magia que usted tiene para conversar con la gente. Y definitivamente que sí, la vemos en muchísimos programas, sobre todo la vemos ahí en Esto No Es Radio, donde usted puede conversar diversos temas para poder llegarle a la juventud. ¿Hay algún kit específico para usted conversar para esos jóvenes y que definitivamente les llegue? Tú sabes que creo que cada uno dentro de su expertise o de su profesión empieza a desarrollar lo que es el don de la palabra. Y yo no hago mayores esfuerzos, creo que solamente basta con identificar a quién me le estoy dirigiendo para entonces poder encontrar esa parte empática. Porque ¿qué ocurre? Una vez yo dije, y sonó como muy plain, que si yo quería hablar de medicina, yo podía hacerlo perfectamente, pero se supone que es con médicos que debo de hacerlo, en un lenguaje literal y profesional. Ahora bien, si de verdad yo estoy con la intención de llevar un mensaje de salud y que la población que no es médico me comprenda, tenía que medio aplatanarlo sin salirme de lo clínico, y es lo que he hecho. He tenido una aceptación que, para ser bastante honesta, pensé que no la iba a tener por el hecho de ser psiquiatra, y nosotros por no tener cultura de salud mental, por esas expresiones que me lo dicen, ay doctora, pero usted es psiquiatra, pero usted se ve bien todavía, porque de repente asumen o entienden que por tratar pacientes con condiciones de salud mental, pues uno tiene su cosita guardada, pero me ha encantado la magia y el tema de comunicar salud muchísimo más. No, y lo hace perfectamente bien. Hablemos de eso, salud mental. Cuando nos referimos a la salud mental, término de moda en República Dominicana. Tenemos que apostar, tenemos que defender, tenemos salud mental. ¿Qué es, doctora? Bueno, la salud mental, si es definido por la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar que no solamente incluye el estado físico, porque también entra la parte física, sino salud es un estado de bienestar donde está la parte física, mental y emocional. Ya la parte económica entra dentro también del contexto, pero cuando hablamos de salud mental específicamente, estamos hablando de un sinnúmero de condiciones que el individuo necesita para funcionar de manera armoniosa con él y con su entorno. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Dónde está el detallito, exacto, como yo siempre digo? Es que la salud mental no significa que tú tengas un trastorno mental. Hay una diferencia ahí. ¿Por qué? Porque hay condiciones que son comportamentales, que son psicológicas, que cuando tú no las tienes alineadas, por decirlo así, no las tienes en armonía o no estás en consonancia, pues tú puedes enfermar. Sin embargo, hay un grupo que son los llamados trastornos mentales, que aquí sí hablamos de una parte médica, biológica, bioquímica, que son una serie de afectaciones que tiene nuestro cerebro. Las neuronas enferman y alteran una sustancia que son los neurotransmisores, que son esas sustancias que nos dan los cambios comportamentales y de estructura del pensamiento que podemos tener. Entre ellos está la serotonina, la dopamina, el GABA, la noradrenalina, que son las que se alteran y por ende dan la sintomatología. Pero salud mental es un sinnúmero de características y condiciones que tenemos que tener para poder funcionar. Esa armonía para poder decir, bueno, yo estoy en plena salud mental. Mira, fuera de lo que se pudiera entender,
hay una serie de acápites en la vida de cada individuo que necesitan tener un funcionamiento por lo menos mínimo para tú poder sentir que estás bien. Entre ellos está las relaciones personales o interpersonales, la relación de familia, la relación de pareja, lo que es tu progreso a nivel económico y a nivel laboral, pero sobre todo también esa parte esencial del individuo. Esas 5 patas son las que conforman la estructura del individuo. Cuando tú no estás bien en ninguno de esos renglones, ¿qué tú dices? Bueno, me está yendo bien en el trabajo, los muchachos están sanos, me está yendo bien con mi esposo, pero yo no tengo amigos. El pero de esas 5 patas es lo que hace que tú no estés funcionando de una manera adecuada. Pero se necesitan entre ellos cultivarlos. A nosotros no nos enseñan a resolutar conflictos en los momentos de la vida donde tenemos que hacerlo. Incluso en los países donde tienen mejor calidad de vida y apuestan a un desarrollo, es porque sus integrantes, en este caso la población, tiene salud mental. Cuando tú empiezas o sabes resolutar esos conflictos a temprana edad, tú vas en crecimiento constante. Y esto es cuestión de aprenderlo y de tú poderlos enseñar. Porque ¿qué ocurre? La salud mental no puede ser exclusiva de los adultos. Nosotros pensamos que no, que lo que tenemos que estar bien somos nosotros. Pero si tú tienes un niño que viene con alguna carencia o con, por decirlo así, algo que impide que tenga un desarrollo sano, tú también tienes que invertir tiempo e invertir, en este caso, procesos terapéuticos o médicos con él para que entonces sea un adulto sano. ¿Cuáles serían esas señales de alerta que me da ese familiar, ese niño, que podamos decir, bueno, yo en la casa estoy viendo que está pasando tal cosa, tengo que ponerle atención a la salud mental? Ahora, es que la salud mental tiene que ser parte de la canasta básica. Ah, sí, claro, parte de la canasta básica. Parte de la canasta básica. Y un ejemplo, hacer salud mental es tú hacer práctica directa de lo que es el amor propio. En una oportunidad yo le decía a las personas que no es igual autoestima, amor propio. La autoestima inclusive tiene que ver mucho con la percepción, tú te construyes emocionalmente, pero es sobre la percepción que los demás tienen sobre ti. El amor propio son esas herramientas y cada una de las cosas que tú haces para sentir que tú tienes un valor en específico, pero para ti mismo. Y cuando hablamos de salud mental, y que tiene que estar como parte de la canasta básica, es que tú sabes lo grandioso que sería que durante 2, 3 semanas tú puedas invertir en algo que te haga crecer, desde hacer ejercicio, desde cuidarte, desde dedicarte tiempo. El estar solo hace que las personas crezcan. También, si te gusta compartir, practicar hobby, ir a terapia, porque a terapia no solamente se va cuando tú te estás jalando los moños. ¿Cuándo ir a terapia, siempre, doctora? Siempre hay que ir a terapia. Por ejemplo, le voy a contar, hace un tiempo, bueno, siempre le he comentado a la doctora en las redes sociales, mi doctora, mi doc, y alguien se me acercó y me dijo en un DM, ¿y cómo es posible que tú digas que es tu doctora? ¿No te da vergüenza que tú vas donde una psiquiatra? Mira, tú sabes que yo bromeo mucho y mis pacientes saben que yo le tumbo cualquier argumento de resistencia o de negación con algo que lo haga reír. Y es que yo digo, óyeme, lo único que van de robo son los que tienen el diagnóstico. Sí, porque ya Lo único que van ganando son los que tienen el diagnóstico, que se lo pueden tratar. Sin embargo, cuando yo te digo que tenemos estigma y que tenemos algunos parámetros muy mal infundados en la sociedad respecto a lo que es salud mental, es porque el cerebro se enferma. Hay inclusive tratamientos médicos, hay tratamientos oncológicos que producen depresión y ansiedad secundaria. Ahora mismo, con el tema de lo del COVID, hay un grupo de patologías que se llaman trastornos neuropsiquiátricos post-COVID, demencia post-COVID. Demencia post-COVID. Trastornos del sueño post-COVID, trastorno de depresión, ansiedad. O sea, hay personas que después del COVID no han vuelto a ser las mismas y no lo van a volver a hacer. ¿Por qué? Porque no le están dedicando el tiempo que necesitan para tú poder coger esa nueva patología que se instaló posterior a haber padecido de esa enfermedad. Pero, ¿qué te cuento? A ti te fallece un familiar, tú haces un periodo de duelo que está definido en tiempo, cuál es el duelo sano y cuál es el duelo patológico, y tú piensas que durar la vida completa estando en depresión por esa pérdida es normal. Tú lo asumes como normal, tú dices, no, lo que pasa es que
yo lo quería Mi mucho. vida no sí, es la misma. Tu vida, claro, después que nos falta alguien, la vida no va a ser la misma porque tú tienes que entrar en ese proceso de adaptación de no tener a la persona física, pero tú tienes que continuar con tu vida. Y la felicidad es un constructo. A veces pensamos que es una meta, que es un saquito que tú te vas a encontrar a ¿Y mitad. qué es la felicidad, doctora? No, la felicidad son momentos de gratificación plena que tú tienes por las cosas que vas logrando. Y es en el trayecto. Tú no lo vas a conseguir. No es un saquito, no es que te dan una dirección y tú vas a encontrar un saquito, Allá la vas está a la abrir y tú vas a felicidad. decir, es la felicidad. Para nada, ni tampoco una meta, ni un objetivo a largo plazo. Si tú no te detienes a pensar y a saber y a disfrutar que la felicidad son momentos que tú vas teniendo en el desarrollo de tu vida y que te producen una gratificación plena, vas a decir, se te van a pasar todos los años y tú vas a decir, no, pero es que yo nunca he sido feliz. Sí, tú has tenido, lo que pasa es que no lo has sabido identificar. Y también aprender a identificar lo que son las emociones. Ese es un ejemplo que me gustaría que los que me están escuchando aprendan por lo menos. Es lo siguiente, cuando tú te enojas, tú solamente llegas y dices, estoy enojada. Sí. Y yo te pregunto, defíneme la emoción que tienes. Ira, rabia, impotencia, frustración. Entonces, dependiendo de la emoción que tienes, son los argumentos que tú vas a utilizar, argumentos emocionales para tú tumbarla. Pero ven acá, ¿por qué yo tengo esta rabia? ¿Por qué me enojé a tal punto con Hugo? Ejemplo. Bastante. Mentira. ¿Por qué me enojé con él? Mi enojo es proporcional a lo que ocurrió. ¿De qué manera yo puedo resarcir ese enojo? O sea, son una serie de preguntas que si hacemos eso, señores, la mitad del pleito de la vida, de las grandes frustraciones de la vida, lo vamos a tener ganado. Claro, sobre todo descifrar esas emociones. Claro. Doctora, psiquiatría en República Dominicana, un tema neurálgico porque usted es la directora del hospital, ayúdeme. De la unidad de intervención en crisis del Hospital Salvador Begotier. ¿Cómo está la capacidad? En este país se reciben muchos porque hablar de voy a verme con un psiquiatra en términos económicos, primero lo vemos altamente costoso y segundo, no hay políticas reales en República Dominicana para defender a los pacientes o para que incluyan la salud mental dentro de... Yo creo que la sociedad va a tener un cambio brusco, y me voy a hacer responsable en decir esto, la sociedad va a tener un cambio brusco cuando la población, quienes son los actores, empiecen a hacer demandas puntuales de lo que es un derecho. ¿Por qué? Lamentablemente, yo decía en su momento que no es suficiente que la salud mental tenga un poquito de atención por la buena voluntad que tenga la autoridad que llegue en el momento, porque se sienta identificado. Y yo puedo hablar con nombres. Uno de los tiempos en donde la salud mental fue mejor atendida fue cuando la doctora Altagracia Guzmán Marcelino estuvo en sus roles, una mujer muy sensible y comprometida con lo que era la salud mental. Y siempre ella decía, hacía la siguiente locución, que era que ella tenía un psiquiatra en su casa, su esposo, un maestro de la medicina, el doctor Sánchez Martínez, su esposo. Claro, ella sabía, ella vivía, ella podía palpar lo que era. Pero ¿qué ocurre? La salud mental no está cubierta por la mayoría de las ARS en los planes básicos supuestamente, y digo supuestamente porque todos sabemos que cuando van a buscar la asistencia se la rechazan, no está cubierta. El tiempo que un psiquiatra dedica a un paciente es mucho. ¿Por qué? Porque un paciente tú no lo ves en un tiempo mínimo de 40 minutos, una hora. Sin embargo, un pediatra ve 5, 6, 7 niños en ese tiempo. ¿Qué ocurre? Los precios son costosos porque en realidad no nos cubren las aseguradoras, la mayoría. El tiempo que tenemos que invertir es mucho y se coloca actualmente, los precios oscilan entre 3.500, 4.000 hasta 10.000 pesos. Llegan a cobrar por una consulta de salud mental. Pero ¿qué ocurre? En un mes tú puedes tener hasta 3 consultas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a una consulta, hoy por primera vez conmigo, yo te veo seguro a los 8 días, a la semana o 15 días como mucho, pero yo te tengo que dar un seguimiento. Lamentablemente,
lamentablemente, hay otras especialidades porque resulta que hay otros especialistas que no toman seguro y no son tan criticados. ¿Ustedes saben por qué? Porque esos son un poquito más exclusivos y como son selectivos, sin embargo, la salud mental ahora es una necesidad. Prioridad. ¿Por qué? Antes del COVID, y siempre digo que todo es antes y después, antes del COVID, nosotros teníamos inclusive un estudio observacional que se presentó en el 2019, donde decía que el 20% de la población dominicana tenía una condición de salud mental. ¿El 20%? El 20%. Eso era antes del COVID. Ahí incluye trastorno de ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, alcoholismo, uso y abuso de sustancia, trastornos del sueño, ¿verdad? Alguna condición de discapacidad intelectual, algún tipo de demencia. ¿Qué ocurre? Después del COVID, eso se multiplicó exponencialmente. ¿Por qué? Porque existen lo que se llaman detonantes. La pandemia resultó ser un detonante para aquellas personas que tenían una predisposición y no obstante, la misma enfermedad lo hizo detonar en algún momento un cuadro. ¿Por qué? Porque hizo un delirium, porque hizo daño a nivel de cerebro, pero resulta, y tú dirás que mucha información, que el paciente de salud mental no es exclusivo, porque también es un paciente diabético, también es el paciente que tiene una hipertensión, son pacientes que tienen una vida regularmente muy sedentaria y ahí viene un tema de obesidad, pueden tener otra enfermedad dermatológica, padecen de cáncer, o sea, el paciente de salud mental es como cualquier otro. Y a eso se le llaman patologías sobreañadidas. No los quieren ver así, lo quieren ver como un elemento aparte. Y por eso es lo que yo estoy abogando en estos momentos. Resulta que desde el 2016, más o menos, entre el 16 y el 18, nosotros ya no contamos con un sistema hospitalario de psiquiatría. Existía el hospital psiquiátrico, el único hospital de psiquiatría en República Dominicana, el cual fue anulado y se creó el Centro de Rehabilitación Psicosocial para ciento y algo de pacientes que por alguna u otra causa o lo habían dejado abandonado en el hospital o necesitan una larga estadía. ¿Qué ocurre? Se crearon las unidades de intervención en crisis, pequeñas unidades en hospitales de tercer nivel para dar asistencia. Antes del COVID teníamos una capacidad de 98 camas. Resulta que con el COVID eso pasó a la mitad. ¿Por qué? Porque no podemos tener 2 y 3 pacientes en una misma sala. Estadísticamente tenemos que contar 3 camas por cada 100,000 habitantes en hospitales generales y 17 por hospital psiquiátrico. Somos 10 millones de habitantes. Nosotros necesitamos, el sistema de salud necesita entre 300 y 1.700 camas de psiquiatría, menos de 50. O sea que usted vive llena y... No, tienen que vivirlo, señores, porque no hay donde tener pacientes. La atención de salud mental a nivel privado es muy costoso y todos lo saben. Y dirán, doctora, usted más que nada, claro, yo ingreso a nivel privado, pero por eso lo estoy diciendo y por eso lo estoy abogando, porque para mí también es un arma. Me quedo desarmada cuando yo sé que es un paciente que amerita ingreso, no tienen para pagar un ingreso a nivel privado, pero tampoco tengo una ocupación en el hospital. Y tengo que acudir a lo que se llaman ingresos domiciliarios, que es armar toda una estructura y atender al paciente como si estuviera ingresado, pero estando en su casa, con cuidados de familiares y un cuidado especial como quiera, que también resulta muy costoso. Entonces, necesitamos un hospital. ¿Por qué? Porque hay de pediatría, hay de cardiología, hay hospital de ginecología, hay de traumatología. ¿Por qué no tener un hospital psiquiátrico? No un manicomio, un hospital. Claro que sí, doctora. Ahí está al presidente Luis Abinader, que es un hombre que escucha y sobre todo quiere resolver esos temas que son neurálgicos para la nación. Y yo creo que sería un punto importante prestarle atención a ese llamado. Y tenemos que hacer hincapié, porque ahora con el tema del uso y abuso de sustancias y el consumo desproporcionado de alcohol, la población de salud mental se ha disparado. Entonces, si no se da atención ahora, las grandes políticas públicas se hacen a proyección. Bueno, doctora, ahí ese va a ser nuestro segundo tema que vamos a tratar, el uso y abuso de sustancias. Así será. Ese va a ser el siguiente tema. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a su casa. Gracias. Yo me imagino, producción, que estará con nosotros una vez al mes, podemos, doctora. Por favor, sí. Una vez al mes. Mientras
tengamos en carpeta lograr ese cometido y que la población sepa que los psiquiatras somos parte del sistema de salud, no somos bichos raros, estamos ahí para ayudarle, vamos a estar en esto. Amén, ojalá que así sea, que se escuche sobre todo a la sociedad. Buenas noches, doctora, y a ustedes también muchísimas gracias por la sintonía, ha sido todo un placer trabajar para ustedes. Nos vemos la próxima semana.